Todos y cada uno de los que llegan a la cumbre de Baiyun viene a visitar la cueva del Hijo del Cielo, una caverna natural sobre la que existe una leyenda. ¿Por qué aparecen en el monte Baiyun tantos nombres relacionados con el emperador? Pese a la investigación, sigue siendo un misterio si el emperador Jianwen llevó una vida de ermitaño en el monte Baiyun. Si nunca vivió aquí, ¿por qué hay tantos rumores relacionados con él? Tal vez la teoría de que el emperador Jianwen llevó una vida de ermitaño en el monte Baiyun sea un misterio para siempre, pero expresa una nostalgia por la tierra natal. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Los nombres que se usaban solo para los emperadores en tiempos antiguos, como Cueva del Hijo del Cielo y Pabellón del Dragón Sumergido, aparecen en el monte Baiyun del distrito de Changshun, en la provincia de Guizhou. Además de esto, dentro del templo Baiyun se han descubierto pilares con grabados de figuras de dragón. El monte Baiyun está situado en una cadena montañosa remota de Guizhou. Nunca hubo ningún emperador que se alojara allí. En los tiempos en los que regía el sistema protocolar feudal, la figura del dragón y la denominación de Hijo del Cielo eran solo usados por los emperadores. Pero ¿por qué aparecen en el monte Baiyun tantos nombres relacionados con el emperador? Todos y cada uno de los que llegan a la cumbre de Baiyun vienen a visitar la Cueva del Hijo del Cielo, una caverna natural sobre la que existe una historia legendaria. De la pared de la Cueva del Hijo del Cielo podía gotear sal, aceite y arroz. Esta leyenda no es muy creíble, pero la versión de que esta fue la residencia del ermitaño emperador Jianwen llamó nuestra atención. Jianwen fue el segundo emperador de la dinastía Ming. Tras la muerte del emperador Ming, Chu Yuancheng, su nieto Chu Yunwen, también conocido como Jianwen, subió al trono. En 1398 comenzaría su reinado. Para consolidar el poder imperial se propuso reducir el poder de los vasallos, lo que agudizó las luchas internas de la dinastía Ming. Su tío Chu Ti, el rey Yan, se levantó en armas desatando la conocida en la historia china como la Guerra Pacificadora. En el año 1402, las tropas de Chu Ti irrumpieron en Nanjing, la entonces capital de la dinastía Ming. En el Palacio Imperial se produjo un enorme incendio y no se volvió a saber nada del paradero del emperador Jianwen. Tras extinguirse las llamas, se encontraron en las ruinas del palacio el cadáver del emperador. Por tanto, en los anales de la dinastía Ming se habla de suicidio como causa de su muerte. Pero, ¿de dónde viene que vivió como un ermitaño en el monte Baiyun? En el templo Baiyun hay una lápida en la que está grabado el prólogo al monte Baiyun, escrito por Zhou Chongshuang, que fue alcalde de Taiwán durante la dinastía Qing. 现在我们看到这个白云山系的左载，这个人叫周忠先，是清代的。清代他10岁的时候父亲死了，10岁随母亲来这个地方拜佛，拜佛他要从贵阳华西这边走1天到这个寺庙，然后拜完佛在这里住1天，第2天再回去。后面长大以后考上仕途以后，做过现在的台湾嘉义市的市长，当时叫诸罗县。 Zhou Chongshuang, originario de Guizhou, vino tras su retiro al monte Baiyun. Escribió en su obra Prólogo al monte Baiyun que tras su huida, el emperador recorrió todos los rincones del país y no fue reconocido por nadie, pero solo en este monte hay pistas sobre el emperador. 这上面写的就是朱允炆和他的属朱棣争夺天下以后逃亡
到北京市，然后成为这个北京市的开山祖师，这段历史。 Los locales creían que el templo Baiyun fue construido en el año 6 del reinado Yongle de la dinastía Ming, es decir, el año 1408, por las referencias del prólogo al monte Baiyun. Pero en los anales se dice que en 1402 el emperador Jiang Wen se prendió fuego y murió dentro del palacio imperial en Nanjing. ¿Acaso están equivocados los anales o por el contrario la versión del monte Baiyun y la investigación de Zhou Chongshuang de la dinastía Qin son erróneos? Durante más de 600 años se han sucedido las historias sobre el emperador Jiang Wen. Aunque los anales aseguran que murió en medio de un incendio en la guerra pacificadora, todos los rumores apuntan a un mismo sentido. El emperador Jiang Wen no murió en aquel entonces, sino que gracias a las llamas escapó de la ciudad de Nanjing. Se dice que Chu Ti, emperador Chengzu de la dinastía Ming, mandó a buscarlo por todas partes. Ni siquiera vaciló en construir una enorme flota para buscarlo en ultramar, que fue uno de los objetivos de los legendarios viajes de Chen He al Índico. Pero hasta hoy día nadie ha encontrado una prueba fehaciente de la huida del emperador Jiang Wen desde Nanjing. Se dice que en la ladera trasera del monte Baiyun había un lugar que utilizó para criar caballos. Ese lugar era parecido a la construcción de la leyenda a la que huyó el emperador Jiang Wen. Se dice que esta caverna estaba comunicada directamente con el templo Baiyun, de modo que en circunstancias de peligro el emperador Jiang Wen podría huir hasta el pie del monte. Esta historia concuerda con la versión sobre la huida del emperador desde Nanjing. Se dice que Chu Yuanchang, emperador Taizhu de la dinastía Ming, al dejarle el trono al Chu Yunwen, le ofreció una escapatoria. Cuando las tropas de Chu Ti irrumpieron en Nanjing, el emperador Jiang Wen abrió una maleta de madera obsequiada por Chu Yuanchang, en la que había una autorización para ser bonzo y una ruta de escape, de manera que el emperador Jiang Wen escapó de Nanjing a través de un túnel. En los últimos 600 años, las versiones sobre el paradero del emperador son confusas y muy variadas en los registros de diversos libros antiguos, de modo que la búsqueda de pistas se ha convertido en uno de los temas favoritos de debate. Zhou Chongshuang de la dinastía Qin no fue la primera persona que vino tras el paradero del emperador Jiang Wen. Ya en la dinastía Ming, un conocido viajero también visitó el monte Baiyun, incorporándose a las filas de los rastreadores del emperador Jiang Wen. Fue nada menos que Xu Xiake. Al caminar medio li, dobló al oeste y a otro medio li al norte. A ambos lados de esta senda había árboles frondosos. Hace siglos, Xu Xiake subió por esta senda para llegar al templo Baiyun. 他来的时候寺庙的方丈叫自然和尚，就拿了很多当时的物证给他看，因为传承到今天这物证现在可能是已经没有了，我们见不到，因为历史的原因。但是西亚克是明末的人，他来见到这个东西。 El templo Baiyun fue construido a comienzos de la dinastía Ming. Su estructura es distinta a la de los templos comunes. El templo Baiyun que vemos hoy fue reconstruido años atrás. Durante las obras se descubrió algo muy importante. 建文的时候，这个寺庙的方丈没有这个级别，是不能从中间走的，把中间的梯子拆掉是从两边上。是我来02年恢复，我不知道又把那个梯子修上了。 修上来的话，有老人告诉我，以前中间没有梯子的。然后我到大雄宝殿中间看，就发现那块刻着龙，飞龙的这个图案，我才知道为什么，因为它是皇帝建的。除了建文帝以后，其他人都不能走中间。也就是说，我们三道门，这中间一条，中间一个三门是给什么人走的？皇帝、寺庙的方丈。而建文帝既是寺庙的方丈，又是皇帝出身。 他是有其他人没有资格从那个中间这个梯子上去。看这个碑研究放在大雄宝殿中间的，它刻的是飞龙在天嘛，从这里开始是龙头，横着一个宝
哦，两边是相迎，你看飞龙那一天。这个原来是放在哪儿的？这个是放在大雄宝殿中间的，就建有的时候啊，这个梯子都没有了的，是禁止其他人走的。所以我来的时候修复的时候，我发现这个东西，就是它是真正的文物，是不能随便让人踩了，才把它起下来。En el templo Baiyun hay muchos otros grabados. En la época feudal eran muy rigurosos sobre el uso de los adornos arquitectónicos respecto a los rangos. En particular, las figuras del dragón solo se podían usar en las residencias de los emperadores. El que en el templo Baiyun haya tantos grabados con figuras de dragón quizás demuestre que aquí fue efectivamente donde se escondió el emperador Jiang Wen. Todos y cada uno de los que llegan a la cumbre de Baiyun viene a visitar la cueva del Hijo del Cielo, una caverna natural sobre la que existe una leyenda, porque aparecen en el monte Baiyun tantos nombres relacionados con el emperador. Pese a la investigación, sigue siendo un misterio si el emperador Jianwen llevó una vida de ermitaño en el monte Baiyun. Si nunca vivió aquí, ¿por qué hay tantos rumores relacionados con él? Tal vez la teoría de que el emperador Jianwen llevó una vida de ermitaño en el monte Baiyun sea un misterio para siempre, pero expresa una nostalgia por la tierra natal. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. En el templo Baiyun hay un pozo llamado el pozo al que hay que arrodillarse. Los que vienen por agua tienen que arrodillarse para recogerla. Según los lugareños, este pozo pudo construirse gracias al emperador Jiang Wen. Por eso uno tiene que ponerse de rodillas. 这个规定呢，有个很奇特。他九原皇帝来到那个白云山坐以后呢，为了解决吃水的问题，有一天他下山了以后呢，就发觉了有股清泉。这股清泉呢，里头呢有一堆鲤，所以呢，洗定之间呢，就来做吃水的地方。一路3、8年洗下来，来考察白云山的时候，这2条鲤，他运气也好，2条鲤一下我都说进去，他看到了，看来记载上也有。 Hace siglos, cuando Xu Xiake vino al templo Baiyun, esta fuente se llamaba Fuente de la que se recoge agua de rodillas. Xu escribe en sus apuntes de viaje: bajo la columna delantera del pabellón trasero hay una fuente llamada Fuente de la que se recoge agua de rodillas. No se llena ni se seca. El que quiera recoger agua tiene que arrodillarse. Es una fuente ofrecida por el dragón divino a Jiang Wen y comunicada en el centro con el estanque del dragón. De vez en cuando aparecen allí carpas doradas. Estos apuntes señalan que la fuente fue ofrecida por el dragón divino. Esta versión es obviamente un mito. En realidad, las historias en el monte Baiyun sobre el emperador Jiang Wen saben a mito en mayor o menor grado. En los anales de la prefectura de Guangxun se apunta: cuando el emperador Jiang Wen llegó a la aldea del monte Baiyun, vio una nube blanca que flotó hasta un monte enorme y paró. Al subir al monte divisó desde un área de 100 mu que en su alrededor miles de montes lo custodiaban como guardias imperiales y por tanto le cambió el nombre al templo Luoyin por el templo Baiyun, el templo de la nube blanca. Tras sus investigaciones, tanto Zhou Zhongshuang de la dinastía Qin como Xu Xiake de la dinastía Ming llegaron a la conclusión de que el emperador Jiang Wen llevó aquí su vida de ermitaño. Pero hoy en día no hay suficientes pruebas de que el emperador Jiang Wen vivió en el monte Baiyun.
Frente a él hay un lugar denominado como Tumba del Caballo Blanco, donde se cree que el emperador enterró su caballo, pero esta teoría también es dudosa. 白云山的山脚半山腰呢，就有一个坟，叫做白马坟。据当地百姓讲呢，那个当年这个有一匹白马跟着建文帝走过很多地方，走过山山水水，然后他来到这里之后就很累，就累倒在这里，然后最后就死在这里。后来那个建文皇帝为了这个纪念这匹白马，就给他修了一座坟。 Con el tiempo, los caracteres de la inscripción en la lápida están borrosos, pero si se observa minuciosamente todavía se pueden ver los 3 caracteres que significan viejo bonzo. Como el epitafio certifica la identidad de la persona enterrada, los caracteres demuestran por lo menos que en esta tumba está enterrado un prominente bonzo en lugar del caballo blanco de las versiones populares. Pese a nuestra investigación, sigue siendo un misterio si el emperador Jiang Wen llevó una vida de ermitaño en el monte Baiyun. Si nunca vino al monte Baiyun, ¿por qué aquí hay tantos rumores relacionados con él? ¿Y cómo se interpretan los grabados y adornos con figuras del dragón en el templo Baiyun? Para ofrecernos pruebas fehacientes sobre la presencia del emperador Jiang Wen en el monte Baiyun, un lugareño nos guió al cercano cantón Malu del distrito Changshun para visitar al peculiar clan de antiguos roturadores. Esta comunidad es diferente a los habitantes de las aldeas vecinas, tanto en vestimenta y comida como en lengua y hábitos de vida. Sobre todo sus construcciones tienen un estilo original. En su aldea, en la pared de muchas casas, se ven este tipo de agujeros. ¿Este camino有多宽？这个道路有5次，这就是过去的道路。过去的道路一点点是没有变的。这两边的这个是当那个。这个洞洞主要是植物的。这过去的两边应该都有是吧？过去的两边都有，像那边也有。这两边都有。如果是从这个街道往村里进的话，那两边就都可以起到防御的作用。对。你看，那是外面小，里面大，那是呈八字形的，这么的姿势，你就可以，那就可以搞了，用了撑你打了。对。Estas construcciones son todas viviendas populares. En la aldea de los roturadores, las casas de casi todas las familias cuentan con estos agujeros, de manera que forman un sistema defensivo militar. La aldea se convierte en una enorme fortaleza. Pero ¿por qué construyeron así su aldea? Para resolver este misterio hay que comenzar por el origen de sus habitantes. A comienzos de la dinastía Ming, para aniquilar a las fuerzas remanentes de la dinastía Yuan atrincheradas en Yunnan y consolidar su poder en Guizhou, Chu Yuanchang envió unas tropas de 300.000 soldados. Más tarde, para desarrollar Guizhou, emigró gran cantidad de personas desde Jiangxi y otros lugares. A medida que avanzó el sistema de roturación a gran escala por parte de las tropas, comerciantes, oficiales y soldados se fueron estableciendo gradualmente aquí. Sus descendientes se conocen como los roturadores. Tanto los oficiales y soldados como los inmigrantes de otras regiones, todos llegaron a estas tierras hace 600 años. Por cuestiones de seguridad, las viviendas de los roturadores se construyeron con la misma forma que los cuarteles de la dinastía Ming. Los caminos no son anchos, a ambos lados se ven puntos adecuados para el fuego cruzado. En caso de invasión enemiga pueden desempeñar un buen papel defensivo. Estas construcciones defensivas se han conservado durante los últimos 600 años.
Además, también se han preservado la vestimenta y los hábitos de vida de entonces. Pero, ¿qué pruebas pueden ofrecer estos rotuladores en cuanto a si el emperador Jiang Wen llevó una vida de ermitaño en el monte Baiyun? Todos y cada uno de los que llegan a la cumbre de Baiyun viene a visitar la cueva del Hijo del Cielo, una caverna natural sobre la que existe una leyenda. ¿Por qué aparecen en el monte Baiyun tantos nombres relacionados con el emperador? Pese a la investigación, sigue siendo un misterio si el emperador Jianwen llevó una vida de ermitaño en el monte Baiyun. Si nunca vivió aquí, ¿por qué hay tantos rumores relacionados con él? Tal vez la teoría de que el emperador Jianwen llevó una vida de ermitaño en el monte Baiyun sea un misterio para siempre, pero expresa una nostalgia por la tierra natal. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Si en la guerra pacificadora el emperador Jiang Wen no se suicidó en el incendio, ¿por qué vino a Guizhou, a 1000 li de Nanjing, para llevar una vida de ermitaño? Los lugareños consideran que precisamente por la presencia de los rotuladores, Guizhou se convirtió en una excelente opción para el emperador Jiang Wen. Cuando Chu Yuanshan le cedió el trono a su nieto Chu Yunwen, ya pensó que en caso de disputas, la presencia militar de Guizhou estaría fuera del poder central de la dinastía Ming. Así, los 300.000 soldados rotuladores serían una fuerza en la que podría apoyarse. Por tanto, se dice que cuando el emperador Jiang Wen huía de Nanjing, dentro de la maleta de madera que abrió, había una ruta de escape cuyo destino final era Guizhou. Pero, ¿ocurrió realmente como se rumoreaba? En nuestra visita a los descendientes de los rotuladores en el cantón Malu, se ve un sentimiento profundo hacia el emperador Jiang Wen. Los descendientes de los rotuladores que llegaron a Guizhou hace 600 años mantienen las costumbres de la dinastía Ming, su vestimenta es similar a la de la dinastía Ming y conservan el acento de Nanjing. Por ser el emperador Jiang Wen de Nanjing, los rotuladores abrigaban un sentimiento especial. Todas las generaciones de rotuladores lo consideran su antepasado y están firmemente convencidos de las diversas versiones sobre la presencia oculta del emperador Jiang Wen en el monte Baiyun. Hasta hoy día, los descendientes de los rotuladores todavía conservan una costumbre. Cuando una mujer desea ofrecer incienso, acude siempre al templo Baiyun. Cuando los hombres desean cantar ópera local, también van al templo Baiyun. Hoy temprano van apresurados al monte Baiyun para rendir homenaje.
Cada cierto tiempo, los descendientes de los roturadores vienen al pabellón Changyun en la ladera trasera del monte Baiyun para rendir culto. Los lugareños dicen que después de hacerse monje, el emperador Jiang Wen vivió en el templo Baiyun. Tras su muerte se construyó en la ladera trasera este pabellón en su memoria. Se dice que la estatua del emperador Jiang Wen sentado en el pabellón Changyun fue realizada conforme a su fisonomía en vida. Como se describe en las canciones populares, en los últimos siglos se rinde homenaje al emperador Jiang Wen y se transmiten historias sobre él. Los lugareños siempre han apreciado mucho al emperador Jiang Wen. Según la costumbre local, quemar incienso para rendir culto a Buda es exclusivo para las mujeres y cantar ópera local para los hombres. Frente a la sala principal del templo Baiyun, todos están atareados con los preparativos para la ópera local. Esta ópera ya tiene una historia de unos 600 años. En aquel entonces, las tropas de la dinastía Ming llegaron a Guizhou. Para alentar a los soldados y hacer mella en el enemigo, se cantaba con frecuencia una ópera militar. El embrión de la ópera local de hoy día. Esta es una pieza de la ópera local Expedición de Xue Tingshan al oeste, representada por el coro de ópera local del cantón Malu. Representa episodios del general Xue Tingshan leal al emperador en defensa del país en el reinado Chen Huang de la dinastía Tang. En los últimos 600 años, los lugareños han expresado sus sentimientos a través de esta ópera local, que se caracteriza por su canto sonoro y tosco. Tal vez la teoría de que el emperador Jiang Wen llevó una vida de ermitaño en el monte Baiyun sea un misterio para siempre, pero expresa una profunda nostalgia por la tierra natal.